¿Qué tal? Buenos días. El ministro de Hacienda ha dicho que podría no tener dinero para pagar pensiones tan temprano como octubre. De esto y más vamos a hablar hoy en República. Bueno, sin mayor preámbulo, vamos a introducir a nuestros invitados. Esta mañana nos acompaña don Rolando Mata, él es diputado por el partido FMLN. También nos acompaña Mario Ponce, él también es diputado, pero por el partido de Concertación Nacional. Caballeros, bienvenidos, como siempre, a República. Bueno, creo que este tema de la deuda, del pacto fiscal, del déficit, etcétera, tenemos que irlo poco a poco aterrizando a la mayoría de personas que de repente no son contadores como usted, Mario, y que entienden perfectamente esto, o como usted, don Rolando, que lleva metido en este tema. Entonces yo quisiera saber de cuánto exactamente es la deuda de nuestro país en este momento, de quién es esta deuda, es decir, qué gobiernos son los que se endeudaron y cuál es la diferencia entre deuda de largo plazo, deuda de corto plazo, por qué hay que transformar la deuda de corto a largo y qué implica no poder hacerlo. Don Rolando, comencemos con usted. Bueno, buenos días, Mario. Es un gusto poder debatir estos temas tan complejos, pero cuando existe voluntad, disposición de atender los problemas del país, las soluciones parecen simples, parecen razonables, pero además, si está orientada a beneficiar a todos, por supuesto que debe de ser muy buena y además te entusiasma para resolver. El problema de la deuda es que todo tiene su antecedente, Carlos. El problema de la deuda es que a partir de 96 más o menos, el crecimiento económico que estaba bonancible, los recursos después de la reconstrucción se vinieron acabando, la cooperación internacional vino acabando y los gobiernos de turno que estaban al frente se acostumbraban a seguir gastando igual, pero ya los ingresos propios ya no estaban. Entonces empezaron a generar deuda, por supuesto para inversión. Así le prestaba la banca internacional. Y esa inversión no vino. Ahí están los préstamos del ex hospital Rosales, ahí están los de la Diego de Holguín y una serie de infraestructura que no se realizó algunos dicen que por ejercicios tramposos de que los diseños no estaban correctos, entonces les hacían modificaciones, luego construían una parte y otra no, total que entraban en litigio y perdía el Estado del litigio y había que pagarle por doble. Así se acumuló una gran deuda. Luego yo creo de que hay una deuda moral que fue con el ánimo de hacer, yo le llamo francamente hacer negocios, crear otros productos financieros, que era una novedad para donde podía moverse recursos para la inversión pública y que eran los fondos de las pensiones. Ahí se privatizó a partir del 1998 y se terminaron la reserva técnica más o menos. La reserva técnica es la acumulación de los pagos que se está haciendo continuamente el cotizante y el empleador, Estado y empresa privada. Ahí, esa reserva técnica, con eso se pagaban las pensiones en ese momento, esa era la fuente de financiamiento. Pero al privatizarlo se genera una obligación a futuro, porque todos los cotizantes en algún momento de llegar a la pensión debe de retirarse y debe recibir la pensión. Entonces esa era la obligación que se generó, que no estaba visible.
Sin embargo, esta reserva técnica se terminó y, y las pensiones siguieron pagando. Y el Estado no le generaron fuentes de recursos para pagar eso. Empezaron a prestar. Primero con préstamos de largo plazo, son los famosos bonos. Y después empezaron a emitir deuda de corto plazo. Es lo que en el país se conoce como letes, letras del tesoro salvadoreño. Estas hay que pagarlas año con año a su vencimiento. No puede pasar más de un año. Y empezaron doble endeudamiento para pensiones. Uno vía bonos y otro vía letes. Empezó el famoso círculo de que yo me endeudo para pagar pensiones con letes de corto plazo, y luego estas, al acumularse, la paso a largo plazo. Así vino un rollo, una bolea, que ha hecho que la deuda hoy sea tan grande que estamos pagando solo en el servicio de la deuda más de 9.000, cerca de 9.000 millones, solo en el servicio de los intereses y el abono a la deuda. Y la mayoría de esa deuda que se está pagando corresponde a la adquirida en los gobiernos, principalmente de Calderón Sol, de Flores y de Saca. ¿Cuál es el porcentaje? Estamos hablando de un porcentaje de cerca del 82% de lo que se está pagando. Es decir, que todo lo que recibimos hoy, tanto de los tributos, tenemos que abonar a esa deuda de mucha obra que no se realizó. Y eso es lo que se dice, es que se ha endeudado el gobierno actual. Sí, se ha endeudado, pero corresponde en comparación a eso, corresponde a dos calidades, digo yo. Una, que los préstamos que se están haciendo son para inversión en infraestructura, son para inversión en ampliar la cobertura de salud principalmente que hay, y luego la inversión social, que como la Ciudad Mujer está invirtiéndose en eso. No se ha estado yendo, que es una diferencia, en el pago del funcionamiento de la maquinaria estatal como ellos lo hicieron. Okay. Y la otra es para pagar pensiones. Ok, quiero traer entonces en este momento a Mario. Entonces ya vamos entendiendo por lo que nos dice don Rolando, la deuda, si mal no recuerdo, son 16.000 millones de dólares. A partir de inicios de este siglo XXI, empezamos con este círculo vicioso de tener deuda a largo plazo y deuda a corto plazo. Las letes es lo que el Partido Arena suele llamarle la tarjeta de crédito, tendría entendido, porque son las que se pagan cada año, ¿no? Ahora, quiero que pongamos en pantalla algo, porque esto es grave y es severo para las finanzas del Estado. Quiero que pongamos en pantalla algo de lo que dijo el ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, el día de ayer cuando conversaba con la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa. El ministro, y lo cita aquí el periódico digital El Faro, dice: para los primeros días de octubre no hay dinero para pagar pensiones. Es lo que les dijo el ministro Cáceres, intuyo yo, el día de ayer a ustedes, Mario. Entonces la pregunta es: ¿cómo vamos a hacer, o es ineludible, que nuevamente hay que limpiar esta tarjeta de crédito, como le llama el Partido Arena? Es decir, básicamente pasar estas letes a deuda de largo plazo. ¿Es ineludible hacer esto? Y si esto hay que hacerlo, ¿cuándo se va a hacer? Mira, yo quiero empezar interviniendo en este programa planteando lo siguiente. Este es un problema que traemos arrastrado de forma histórica. Y por supuesto es un círculo vicioso en el que nunca terminás de verle fin. Tal como lo ha planteado el diputado Mata, por supuesto el proyecto de privatización nace en 1996 y en aquel momento el gobierno del presidente Calderón Sol percibió que el enfermo, en este caso el país, le estaba dando alergias y estaba empezando a estornudar. Y había que buscar un medicamento que permitiera de alguna manera aliviar el problema entre el proceso de privatización, porque ya se veía venir la situación en que era difícil pagar las pensiones en aquel momento. Se aprueba la ley en el 96 y entra en vigencia en el 98.
Entonces, ¿qué es lo que pasó? El país ha venido, a partir de 1998, adquirió una deuda, me refiero a los gobiernos del presente y del futuro, se comprometieron a pagarle las pensiones a los trabajadores que hasta ese momento tenían un cúmulo de años bastante significativo, ya casi cerca para pensionarse, porque el sistema privado no te iba a absorber pensionados en los cuales no iban a cotizar al sistema. Entonces, a partir del gobierno del presidente Flores, no fue en la época de Calderón solo, se empieza a, a utilizar la tarjeta de crédito. Fíjate tú que, por ejemplo, en ese momento, en ese periodo, el presidente de la Comisión de Hacienda y especial del presupuesto, el doctor Gamero, y el doctor Gamero, en esa oportunidad, se le dijo, mire doctor, esta decisión que están tomando, eso fue en el 2002 o 2003 parece, y se le dijo, esta decisión que están tomando de ampliar la deuda flotante del 10% al 40% es una mala señal, porque cada vez que venía un presupuesto, ahí venía incluido el pago de las pensiones dentro del presupuesto, y el FMLN no le acompañaba y no apoyaba, digamos, el acompañamiento de la aprobación del presupuesto. ¿Por qué? Porque tenía que emitir deuda para pagar pensiones. Así empezó el círculo vicioso. Entonces, este es un problema arrastrado de 4 gobiernos consecutivos, y con este, vamos a decir, con este son 4, ¿verdad? 3 gobiernos anteriores y con este es 4. 2 de izquierda y 2 de derecha. Pero se distorsiona todavía más en el periodo del presidente Antonio Saca, porque aparte de aumentar la deuda flotante, que es, por supuesto, darle capacidad al Estado para emitir más letras del Tesoro, endeudarse más y poder de alguna manera cubrir el gasto en los momentos que cae el ingreso, vía IVA y vía renta y otras contribuciones, no solamente presionan la caja, sino crea los famosos fideicomisos. Esos fideicomisos que se crearon, primero los declaró inconstitucional la sala, en segundo lugar presionaron más la caja, y lo que hicieron con esos fideicomisos es tener plata suficiente para crear programas de toda índole. O sea, como decir, gastemos porque aquí hay plata y hay suficiente para poder invertir acá, para poder invertir allá, y creo que todos conocemos la historia. A ver si lo voy entendiendo bien, Mario. Entonces, la deuda flotante es básicamente dinero rápido, lo de las letes es lo que puedo ocupar durante el año antes de pagarlo. Efecto. La deuda flotante no es más que la emisión de letes. Es una actualización que le das por decreto al momento de aprobar el presupuesto y decís, ahí lo determinás. La Constitución solo te ordena que se podrá emitir deuda flotante. El porcentaje es decisión del legislador en cada uno de los presupuestos que se aprueban. Tú puedes ponerle desde el 10%, desde el 1%, hasta lo que creas conveniente de acuerdo a cómo veas que está la economía. Entonces, y esto se viene siendo desde el gobierno de Flores. Desde el gobierno del presidente Francisco Flores. Es decir, desde el gobierno de Flores. A partir de ahí se empieza a aumentar la deuda flotante, pero se presiona y se crea todavía una distorsión, que creo que por supuesto lo que querían era abundancia de dinero, a crearse los famosos fideicomisos. Los fideicomisos para el pago de las pensiones, y es ahí donde ya no queremos tener problemas de estar metiendo el pago de las pensiones en el presupuesto, porque siempre tenemos problemas. Es una de las reflexiones que se hicieron en ese momento, digo, de los gobiernos de ese momento. Entonces vinieron y se crearon los fideicomisos, para que eso es lo que le da vida para crear los famosos SIC, certificados de inversión previsional, para pagar pensiones, que al final, por supuesto, siempre es deuda. Siempre es deuda, porque le estás quitando dinero a los trabajadores activos que están cotizando al sistema para tener derecho a una pensión en el futuro, pero es dinero prestado. En el sistema antiguo, lo que hacías antes de los fideicomisos, lo que hacías es que emitías letras y se los vendías a los banqueros, ¿verdad? Y entonces al 31 de diciembre tú tenías que saldar esa cuenta y tenerla saldada a cero. O sea, habías prestado para meter a esta bolsa, pagar los compromisos en momentos difíciles de flujo de caja, y al 31 de diciembre, cuando
pues por supuesto las ventas crecen, producto de la Navidad y otras cosas, venías y hubo suficientemente ingresos, entonces venías y pagabas con la tarjeta de crédito. Esa es la deuda flotante, por eso es que se llama deuda de corto plazo, que no puede pasar más de 12 meses, que tenés que honrarla. El problema es que esa deuda de corto plazo no se empezó a honrar al año, la venías arrastrando y de presto tenías una deuda acumulada de corto plazo de bastantes cientos de millones de dólares que estabas pidiéndole a la Asamblea que te permitiera pasarla a deuda de mediano plazo. Y entonces ya no podías pagar la deuda de corto plazo, ya tenías la carga de la deuda de mediano plazo, y esa deuda de mediano plazo te presionaba más, aparte de la deuda de largo plazo que estaba acumulada, y la venías a renegociar para poder ampliar y hacer deuda de largo plazo. Entonces ha sido un círculo vicioso: deuda de corto plazo que no se pudo pagar, honrar en el periodo que la Constitución manda, deuda de corto plazo que se ha pasado a deuda a mediano plazo, que no se pudo honrar en el mediano plazo y que la pasaste a largo plazo. Entonces hoy los 16.000 millones de dólares, que por supuesto yo aquí traigo, que tenemos de alguna manera como deuda de largo plazo, de estos 16.000 millones, el 70%, no es el 82% como dice el diputado Mata, el 70% es deuda adquirida en los gobiernos de Arena y el 30% en los gobiernos del FMLN. ¿Qué significa? Que 11.120 millones de dólares son de los gobiernos de Arena, deudas acumuladas de 20 años, y el 30%, que equivale a 4.080 millones de dólares, es deuda del FMLN en 7 años, o casi 8. Entonces, esta deuda nosotros le hemos honrado, por lo menos hemos pagado los intereses, y en algunos se ha venido abonando a capital. Y lo que hemos venido haciendo es renegociando deuda que se nos está venciendo, la renegociamos y la pasamos nuevamente a largo plazo. Lo que en este momento, y siendo muy concreto con la pregunta que tú me haces, es esta deuda. Aquí esta deuda es la que está por vencerse, y lo que te dijo el ministro es cierto. Aunque ayer el ministro debió haber planteado la necesidad de que le autorizáramos la emisión de deuda, ¿verdad? Que le autorizáramos para poder honrar las pensiones de octubre y posiblemente de noviembre, pero no lo hizo, nos llegó a plantear el problema previsional. Pero ¿qué quiero decir? Si no le resolvemos este problema al gobierno de la tarjeta de crédito, por supuesto que va a tener problemas y no va a poder pagar las pensiones. A los pensionados se los digo con la sinceridad del mundo. De estos 1.200 millones, 1.015 millones es deuda de corto plazo. 1.015 millones es emisión en letras del Tesoro. Eso busca transformarse ahora a largo plazo. Entonces, lo que está planteando el gobierno es que le autoricemos pagar, porque hay que honrar la deuda. Y este dinero que lo han comprado los bancos, producto de los dineros de los depositantes más las AFP. Pero eso se pagaría entonces con más deuda. Es más deuda. Okay. O sea, lo que tenés que darle es un poquito de respiro, oxígeno, para medio resolver el problema. Repito, 1.15 millones de dólares de estos 1.200 es deuda de corto plazo que ya está por vencerse a más tardar el 10 de octubre. Y 200 millones de largo plazo. Y 200 millones de dólares de deuda de largo plazo que está por vencerse. Esa la podemos renegociar. Ok, tengo que detenerte ahí, Mario, porque tengo que ir a la pausa, pero cuando regresemos se nos une doña Milena Calderón de Escalón para también seguir aportando en esta discusión. Ya volvemos.
Gracias por continuar con República. Ya se une también a esta discusión doña Milena Calderón de Escalón. Ella es diputada del Partido Arena y también miembro de la Comisión de Hacienda. Bienvenida, doña Milena, a República. Ya hace unos minutos nos explicaban Mario y don Rolando cómo está distribuida la deuda, quién fue el que se endeudó, la diferencia entre deuda de largo y corto plazo y por qué es importante que el país tenga liquidez. Y lo ilustrábamos a través del comentario que nos dio el ministro de Hacienda, citado por el periódico digital El Faro, diciendo que básicamente se caería sin dinero para pagar las pensiones. Entonces es importante en este momento, lo importante y urgente aparentemente es transformar esta deuda de 1.200 millones de dólares a deuda de largo plazo. Quiero que escuchemos lo que nos dijeron don Roberto Lorenzana, es el secretario técnico de la presidencia, y Mauricio Interiano, el presidente electo del COENA, o ya ahora presidente del COENA, cuando hablaban acerca no solo de estos 1.200 millones de dólares, sino también acerca del gran contexto de las cosas, que es a largo plazo un verdadero pacto fiscal. Escuchemos. Si no hay un acuerdo político, definitivamente no tiene viabilidad financiera el país. Pero es que el problema no son los 1.200 millones. De los 1.200 millones, como ya lo vimos, mucho de eso se va a ir simplemente a refinanciar una deuda. Y es sencillo, si lo vemos es como cualquiera que tiene tarjetas de crédito, topa la tarjeta, quiere refinanciar y después sigue ocupando la tarjeta. Eso no podemos ser tan irresponsables de solo verlo de esa manera. Tenemos un avance significativo en materia de ley de responsabilidad fiscal. Estamos concretando acuerdos en cuáles son las medidas que van a asegurar las metas. Técnicamente yo no le veo problema a un acuerdo. El problema es político. El problema es de voluntad política. Bueno, doña Milena, da la impresión que esto realmente en este momento es un problema matemático. El gobierno necesita los 1.200 millones de dólares. La pregunta es, ¿qué va a pedir el Partido Arena, ya políticamente hablando, para aprobar esos 1.200 millones de dólares? Bueno, buenos días, mis colegas. Un gusto poder compartir aquí en el canal y tu prestigioso programa. Yo quiero decirte que nosotros hemos estado conversando en una mesa de diálogo con miembros de gobierno y del FMLN y Arena. Nosotros en marzo de este año le presentamos al presidente de la República una serie de temas a tratar para la sostenibilidad de las finanzas públicas y para la estabilidad macroeconómica. Entre ellas estaban, en aquel momento, estaba en la mesa la reforma de pensiones. Mi sorpresa fue el día de ayer que nosotros llamamos al ministro de Hacienda para que nos dijera, nos justificara la petición de adelantar 71 millones de los 1.200 millones y 34 millones para pagar subsidio de eléctrico. Yo quiero decir algo. Primero que nada, decirle, y se lo dije ayer al señor ministro, la Constitución en su artículo 227 y la ley AFI han sido violentadas desde el momento que el servicio de la deuda de la SIP de 70 millones no fue puesto en el presupuesto de este año. Cuando a él no se lo han dicho ahorita, ni ha hecho los cálculos ahora. Los cálculos de cuándo le toca pagar intereses están desde el año pasado, desde que emitió la compra de SIP, sabe cuándo le va a tocar pagar y no lo contempló en el presupuesto. Y ahora viene a solicitarnos para pagar intereses de SIP. Eso violenta lo que ordena la Constitución, porque la Constitución dice el servicio de la deuda debe de estar en el presupuesto del año donde lo va a usar, porque hay un crédito fiscal reflejado en el presupuesto que tiene un origen, de dónde vienen los fondos, y tiene un destino, a quién le voy a pagar. Eso es lo que dice el presupuesto de la nación. Pero él se dedicó a hablar de las pensiones. Nosotros en la mesa, y ya había llegado
en conversaciones a decir, bueno, sí deberíamos de hacerlo, hacer una mesa técnica donde expertos en el tema de pensiones, nacionales e internacionales, porque organismos internacionales que han dicho nosotros podemos contribuir con traer expertos en el tema de pensión, y que no sean los políticos los que hagamos la ley, la reforma de ley, sino que sea totalmente técnico, porque en esa reforma de ley vendrán algunas medidas que tienen que ser no tan fáciles de poder ser aceptadas por todo el mundo, pero diferente es que te lo diga un técnico especializado en eso a que te lo diga un político que quiere quedar bien con una parte de la población. Ya eso se había aceptado y hoy resulta que ya no se volvió a hablar de las medidas que nosotros le presentamos al presidente de la República en marzo, y que también ahora en agosto le volvimos a presentar nuevamente el documento donde estas medidas son para contribuir a solucionar la problemática de la sostenibilidad fiscal del país, con una visión de país, no con una visión de que vamos a obstaculizar al gobierno. Al contrario, con esto lo que estamos haciendo es dándole la oportunidad al gobierno de poner en orden las finanzas públicas, porque no se puede seguir gastando más de lo que ingresa, porque miren en el endeudamiento en que nos encontramos, y ahora 1.200 millones está ya por llegar al límite de la emisión de letes, que le faltan alrededor de unos 344 millones. Para terminar el año tiene. Ahora, doña Milena, voy entendiendo que de sus palabras que a su juicio hubo una gestión irregular o podría decirse negligente a la hora de preparar el presupuesto general de la Nación por no incluir el pago o el servicio de la deuda que debería estar incluido de acuerdo a la ley. Pero mi pregunta es, y volviendo una vez más al punto, es ineludible que el gobierno va a necesitar estos 1.200 millones de dólares. La pregunta es, ¿qué va a pedir Arena a cambio para poder aprobar entonces estos 1.200 millones de dólares? Yo diría que lo que Arena le está diciendo al gobierno es: hagan un acuerdo con el Fondo Monetario como garantía de cumplimiento del ajuste, pero ese es problema del que está gobernando con el Fondo Monetario. Eso no es problema de la oposición, sino que del gobierno que tiene el problema. Un proyecto de ley de presupuesto 2017 que incluya todos los gastos que se necesitan para el 2017 y que no pase lo que está ocurriendo ahora, que como presentan presupuestos mentirosos que no dicen todos los gastos, entonces estos son los resultados de las necesidades que a último momento viene y a solucionar ese problema porque no tiene recursos para poderlo dar. También debemos de limitar, y lo decimos en nuestro documento, la deuda flotante, porque si se va a limpiar con los 1.200 millones, entonces la tarjeta de crédito le va a quedar limpia. Pero no es para que siga. ¿Cuál es el límite en el despilfarro? ¿Cuál es el límite en términos porcentuales que ustedes proponen versus los ingresos? Nosotros creemos que si esto queda limpia de deuda flotante, podría dársele para el otro año el 10% de ingresos corrientes. Un 10% que estás hablando de que él podría tener alrededor de unos 300 a 400 millones para el año. Y debe de cumplirse lo que dice la Constitución, que dice que la deuda flotante es para superar problemas temporales de efectivo.
y lo tiene que pagar al terminar el año. Ok, quiero traer en este momento a don Rolando porque de las palabras de doña Milena se entiende que la gestión de preparar el presupuesto fue o irregular o mentiroso, diría ella. Por otro lado, don Carlos Cáceres nos escribió y nos dice que el límite, que antes era del 40% de los ingresos, dice, nosotros lo hemos bajado al 30%. En este presupuesto 2015. Es correcto que el límite antes con los gobiernos de Arena estaba en 40% y se ha bajado al 10%, ¿está? Al 30% el límite de la emisión de la deuda o la colocación de letes. Mire, como ya es público y también doña Milena nos está planteando aquí que el fondo no es problema técnico, no es problema de hacer números, cálculos y racionalizar las medidas que vamos a dar. El fondo es voluntad política de querer contribuir a un problema generado que no lo hemos generado los actuales que están administrando el gobierno, sino que viene de atrás, es de voluntad. Por ejemplo, la planificación. Y eso cualquiera lo comprendemos, aunque no seamos financistas o economistas o sociólogos. La planificación y en sí el presupuesto es una proyección de los ingresos que se esperan recibir, por supuesto que en el caso del Estado, conforme a ley, ¿verdad? Y esperando que todos de buena fe contribuyan y no haya animaladas de querer evadir, ¿verdad? Y luego también en esos mismos términos está proyectado el gasto. Pero ¿qué sucede? Usted planifica, por eso algunos dicen es decir, que antecede a la ejecución, porque la verdad es que el presupuesto a la hora de ejecutar, ahí se está viendo cómo va, cómo es, cuánto recibe y cuánto debe de gastar, porque si no recibe, no puede gastar. Eso es así. Entonces, por eso es una guía también, que le permite en general a todo el mundo de atenerse a aquel Estado lo que va a hacer y para dinamizar la economía, etcétera, etcétera, y cumplir con las obligaciones. Entonces, es un estimado. Y dentro de los estimados, cuando los recursos propios no le alcanzan, entonces proyecta qué otras posibilidades tiene de apalancamiento, del financiamiento para honrar las obligaciones que tiene, ¿verdad? El servicio, pero además de compromisos adquiridos, como el tema de la deuda, que eso no le genera a usted recursos nuevos, sino que solo salida. Bueno, en ese marco es que se hace la planeación presupuestaria de la nación. Pero y eso, en buen salvadoreño, como dirían muchos en casa, no está haciendo cuentas alegres el ministro de Hacienda o el Ejecutivo a la hora de planear el presupuesto, y por eso de repente no se tiene el dinero para poder costear todo lo que tiene que pagar. Sí, porque a eso hoy se dice, eso es inconstitucional. No es inconstitucional, es una herramienta. Ahora, lo que sucede es que cuando usted ve que no le alcanzan los recursos proyectados, entonces busque el apalancamiento. Y por ahí viene, bueno, digamos que voy a poner un ejemplo mejor para el público. Usted cuadró, como decimos, bien, estimó adecuadamente, proyectó, por supuesto, escenarios de cómo va a venir la economía. Nuestra economía es una economía dependiente de los flujos del exterior y atada al movimiento fundamentalmente de la economía de Estados Unidos. Y si hay crisis allá estornudan, pero aquí nos morimos de neumonía. Bueno, entonces, ¿qué sucede si cuando en el camino a usted lo asaltan? Le quitan el dinero que ya tiene. Eso le va a hacer un hoyo. Eso es para mí lo que ha sucedido con la carga de la deuda. El alto endeudamiento que tenemos no permite que de los ingresos propios podamos salir con los recursos. Y quizás por si me expresé mal en el primer tramo, yo cuando hablé del costo que estamos pagando el pago del servicio de la deuda, el porcentaje de los gobiernos anteriores o de las administraciones de Arena es alto, es más del 82%, pero del servicio.
Y es correcto cuando se dice que de los 16 millones que tenemos del endeudamiento, el 70% corresponde también a la deuda que estableció Arena. Bueno, ese golpe, ¿cómo lo proyectaba el ministro resolverlo? Por eso, para resolver la deuda de corto plazo, por eso presentó la solicitud de los 900 millones el 2014 y se aprobó. Se aprobó, principalmente iba orientado para seguridad y para pagar deuda de corto plazo. ¿Qué sucedió? Que le asaltaron, no se pudo tener disponible para el año pasado esa colocación. Es decir, no se pudo tener y obviamente ha impactado el desempeño de la economía porque tuvo que seguir prestando y si usted paga la tarjeta con préstamo, la deuda se le va más. Luego otra acción, y eso yo sí creo que es malévola, es no, porque se consideraron préstamos de inversión y esos préstamos de inversión se han venido estancando, de tal manera que el efecto productivo y generador de dinámica de la economía para que ingresen impuestos también, porque no solo hay actividad de generación de ingresos para las familias, para los empresarios, para la economía en general, pero también para el Estado, para que subiera la recaudación sin incrementar impuestos. Eso tampoco ha sucedido. Entonces eso es lo que a la hora de las horas, ya cuando estamos a esta altura, la proyección estimada no se cumple a cabalidad. Realmente tenemos altas recaudaciones importantes pero como la economía no tuvo esos inputs, entonces bajó la recaudación esperada. Ese es el problema, no es el tema de la planificación. Okay. Por eso cuando vienen estos argumentos solo expresan la voluntad de no contribuir a una responsabilidad de país. Y aquí yo me voy a hacer porque es un tema de voluntad, de disponibilidad. ¿Qué es lo que ha venido los colegas de Arena sosteniendo hace rato? La necesidad de cogobernar. Lo han planteado claramente. Después eliminaron el tema de gobernar, queremos conocer cómo está la cosa y contribuir cómo es la realidad. Y al final, y así ha venido, que las bilaterales, nosotros hemos estado en contra de eso, de solo las bilaterales, porque las soluciones en el caso del Parlamento es el concurso de todas las fuerzas. Pero han venido insistiendo y los colegas de otros partidos han aceptado, bueno, al final ellos vienen diciendo que se pongan de acuerdo los dos principales fuerzas del Parlamento y nosotros vamos a ver si acompañamos o no acompañamos. Bueno, don Rolando, por cuestión de tiempo debo detenerlo, tengo que ir a la pausa, pero quiero escuchar lo que nos puede decir Mario, porque hay varias cosas aquí que creo que deben aclararse, tal vez un contador no lo puede hacer. Ya volvemos. Gracias por continuar con República. Mario, bueno, nos ha quedado claro que este círculo vicioso del endeudamiento lo venimos arrastrando desde la administración Flores, básicamente siguiendo endeudando con deuda de corto plazo que luego hacemos de largo plazo. Doña Milena ayer nos contó acerca de un par de condiciones que ellas estarían viendo para votar por estos 1.200 millones de dólares, intuyo yo, ¿verdad? Y que parte del pacto fiscal debe incluir la planificación con gastos reales de cada presupuesto, además de pagar año a año la deuda de corto plazo como ordena la Constitución. Ahora, esto daría menos dinero al gobierno, intuyo yo, como resultado.
Y quiero que veamos en pantalla algo que dijo el secretario de Comunicaciones de la Presidencia, don Eugenio Chicas. Dijo lo siguiente, se lo dijo a los colegas de Televisión de El Salvador. El secretario Eugenio Chicas aclaró que no está en la agenda del gobierno colocar o incrementar impuestos. Esto entonces cierra, digamos, esa válvula de ingreso de más dinero al gobierno. Juan Valiente dice lo siguiente en su aporte hacia cómo podríamos componer las finanzas del Estado. Dice Juan, 45,000 nuevos empleados públicos requieren cerca de 800 millones de dólares al año. Esto cae dentro de la gran categoría del conservadurismo fiscal, que dice básicamente tenemos que recortar gastos, entre plazas innecesarias, desperdicios, lujos, etcétera. Entonces, luego hay otra propuesta, y esto lo dijo hace un par de años el doctor Salvador Arias, y quiero que también lo pongamos en pantalla porque quiero ver si esto podría ser parte de la solución de acuerdo a tu juicio. El doctor Salvador Arias le dijo a los colegas del Diario Latino, dijo que parte de la solución a los problemas fiscales de este país, dice, es renegociar la deuda, y que es un tema que hay que ponerlo sobre el tapete de discusión. Y lo otro es la reforma fiscal, que como ya hablamos debería incluir quizás ingresos, egresos y también recorte de gastos. Mira, yo creo que doña Milena ha planteado algo importante en esta mañana, y es que es cierto, si no existe un entendimiento entre el partido de gobierno y el partido de oposición mayoritario, que es Arena, en la cual se deba de construir un pacto fiscal, por supuesto no hay viabilidad para que este país tenga la, digamos, gobernabilidad o se estabilice la situación del país. Esto pasa en un primer momento por lo que planteó doña Milena, un pacto entre Arena y el FMLN sobre la deuda, y esto pasa por una ley de responsabilidad fiscal que sea viable, verificable, cumplible y medible. Si no, estamos hablando de otra cosa. Esto, otro punto que debe de tomarse en cuenta, es un pacto con los sindicatos. No, ya el gobierno dice que no puede pagar los escalafones. No puedes tampoco estar pensando en aumentos. Debe haber un pacto, por lo menos para 5 años, en el que se eviten los aumentos salariales para no seguir presionando la caja, porque entonces estamos hablando de nada. Y reducir el gasto, como lo dice... digamos, como lo debe de manifestar la ley de responsabilidad fiscal. También esto pasa, y quiero decirlo de forma clara, precisa y concreta, porque el ministro de Hacienda presente un presupuesto real, basado en realidades, y que no venga con aquellos, no venga planteado con el financiamiento adecuado, que sea realista. Si hay un problema de un gasto que es necesario y urgente, por supuesto que lo vamos a acompañar, pero que lo base en realidades y que no venga nuevamente un presupuesto con déficit, porque los presupuestos deficitarios no han sido solo en los gobiernos del FMLN, han sido desde los gobiernos de Arena, siempre ha venido con déficit. La pregunta que yo te haría, ¿por qué el FMLN no apoyaba los presupuestos en la época de Francisco Flores y de Tony Saca? ¿Por qué crees que Tony Saca echó a andar los fideicomisos? Porque no le aprobaban los presupuestos, porque dentro del presupuesto venía el reconocimiento del pago de las pensiones. Y por supuesto, eso te elevaba a un presupuesto y te decía, sí, pero la obligación ahí está. Eso obligó a que Tony Saca creara los famosos fideicomisos que lo declaró posteriormente inconstitucional la sala. Pero si queremos resolver el problema, por supuesto, debemos de abrirnos espacios, hay salidas. Aquí es a donde tiene cabida el asocio público-privado. La obra física básica del país debe ver una nueva modalidad de inversión y no debemos de estar utilizando, si el país tiene problemas de financiamiento, tiene problemas de caja y no puede invertir, y la inversión por supuesto dinamiza la economía, pues entonces echemos a andar el asocio público-privado, veamos la obra física básica importante como las presas hidroeléctricas, el aeropuerto, el puerto de Acajutla y todo lo que tiene que ver con inversión. Apostemos, eso es lo que le está dando crecimiento a las economías de aquellos países que cayeron en una situación crítica como los países europeos. Nosotros ya estamos en la situación de Grecia y este problema es que ahorita ya no es una gripe, una simple gripe la que tiene el país ya tiene una neumonía
y esta neumonía hay que atacarla con antibióticos, hay que atacarla con medidas, con medicina obviamente fuerte, medidas amargas que nadie quiere tomar. Esto pasa también, y abonando a lo que ha planteado doña Milena, por revisar el tema de las pensiones. Y el tema de las pensiones tenemos, porque no es un todo, es un todo. El tema de las pensiones se puede fortalecer, para fortalecer el pilar contributivo y no estar tomando de los tributos, producto de la renta e IVA para estar pagando pensiones. El sistema debe ser autosostenible por sí solo, pero eso pasa por decisiones políticas concretas que impacten en el pago, porque lo que tú tienes que hacer es darle la viabilidad que esa persona que está pensionada reciba su pensión. Entonces, ¿por dónde pasa? Realizar reformas paramétricas, que son medidas amargas. Aumentar la contribución tanto del trabajador como lo del patrono para fortalecer el pilar contributivo. Eso pasa por aumentar la edad y los años de retiro. Eso pasa por obligar a los que reciben pensiones en este momento y los que están próximos a recibir, sigan contribuyendo al pilar contributivo. Si ya te diste cuenta de que cómo reciben, fíjate el sistema previsional cómo fue de perverso. O sea, cuando se viene y se entra en el 98, ¿cómo se iban a hacer cargo las administradoras de pensiones de pagar una pensión a un trabajador, tanto el privado como el sector público, que llevaba 29 años cotizando en el sistema antiguo y te iba a responder la AFP? Aquí está la gente que se fue jubilando en el año 98, en el 99, en el año 1, en el 2000, en el 2001, está proyectado hasta el 2028, cuando termina el último del sistema antiguo. El último del sistema antiguo. Entonces, cuando se privatiza, lo que hace el gobierno es adquirir un compromiso para el presente y los futuros gobiernos. O sea, el pago de la deuda de todo lo que se hizo en el periodo de Francisco Flores y lo que se ha hecho en el periodo de Antonio Saca y de Mauricio Funes fueron herencias del pasado. Porque se planeó, o sea, pateando la lata para adelante. No por eso, debo detenerte porque pero se me no acaba fueron el tiempo, medidas pero quiero darle la inteligentes. palabra a doña Milena. Tengo un minuto para usted y don Rolando también le voy a dar un minuto. Pero fíjese que yo estoy en desventaja, de ellos han hablado muchísimo más, entonces yo Pero quisiera no que me dejara Milena, yo 1.5 minutos. Yo solamente he dicho lo... No, quiero hablar sobre la deuda. Decían que la deuda viene, no, nosotros estamos pagando la deuda de Arena. Si Arena tuvo que pagar la deuda de la guerra. ¿Y cuánto costó la guerra? 20.000 millones en aquel momento. Entonces, esto no es de quién es la deuda es deuda de Estado. Y el Estado tiene que honrar sus deudas. ¿Qué es lo que va a pasar en lo que nos llevan en este momento al impago? ¿Y qué le pasa a un país que llega al impago? Vienen las consecuencias que le toca pagar a los pueblos que cayeron en el impago por la irresponsabilidad y la indisciplina fiscal. Por esa razón es que nosotros hemos presentado la ley de responsabilidad, los presupuestos que sean veraces, que tengan límites para poder tener metas. Yo diría aplicar los presupuestos por resultados, porque es la única manera de poder medir si se está haciendo bien el gasto o no. También debemos de llegar a un acuerdo económico. Tenemos que lograr que el país crezca más, que haya mayor inversión para que haya mayor empleo. Y al haber mayor empleo va a haber mayor productividad. Y al haber mayor productividad y mayor empleo va a haber mayor recaudación fiscal. Y entonces el país se empieza a desarrollar como debe de ser. Pero, ¿qué dice el FMLN? Y Rolando lo acaba de decir hace unos momentos. ¿Estos quieren cogobernar? No, gracias. Ni que me lo regalaran quisiera cogobernar, si es un gobierno que ha fracasado. Lo que quiero es que mi país no caiga en lo que le espera dentro de poco si cae en un impago. Entonces, por eso andamos buscando soluciones. No estamos buscándole cogobernar, sino que buscarle soluciones
con una visión de país. Y yo quiero decirles, Mario hablaba de a socios públicos privados, es algo que se debe de hablar. En vez de estar, construyendo, medio construyendo y mal construido lo que está haciendo en el aeropuerto, un asocio público-privado estaría haciendo lo de primer mundo, atrayendo mayor turismo para el país. Pero no, aquí todo lo que tiene que ver con el asocio público-privado ya no lo quieren ver. Otra cosa, yo sí quisiera decirles que debe de haber, y nosotros lo pusimos en el documento, debe de haber una contracción del gasto, pero de los 3 órganos del Estado, no solamente del Ejecutivo. La Asamblea debe de contraer el gasto, la Corte Suprema de Justicia debe de contraerlo y el Ejecutivo debe de contraer el gasto. No podemos seguir malgastando el dinero, tenemos que saber priorizar qué es lo que necesita la gente, cuáles son los problemas que hay que solucionar. Se me acaba el tiempo, doña Milena, pero quiero ir con don Rolando y darle la última palabra. Sí, gracias, Carlos. El asunto es que cuando se trata de discutir y abordar los problemas serios, y solo con eslogan no se resuelve, es de verdad buscar soluciones. Por ejemplo, en las conversaciones, y doña Milena participa, sobre este tema de la ley de responsabilidad fiscal, todo el análisis económico para viabilizar o qué respuestas le va a dar los 1.200, la aplicación, eso técnicamente no es el problema. Ahí. Pero ya cuando se aborda la propuesta, por ejemplo, hemos de decir, vamos a reducir el gasto o que el gasto no se dispara al 3% del PIB, por ejemplo. Ellos dicen, no. Como ejemplo no debe de ser al 1%. Ese es irracional. Es igual hoy como el caso de los 1.200. Dice, sí, nosotros vamos a contribuir, pero lo vamos a hacer por gotitas, ¿verdad? Por gotitas. Y el problema central está de que casi los 1.000 tiene que ver con el vencimiento de la deuda corto. Ya, estamos hablando ya, no cuando Dios quiera que llueva en el desierto, ¿verdad? Esto es absurdo, no es racional desde el punto de vista de país. Ahora, desde el punto de vista de los problemas que tienen para ponerse de acuerdo internamente para abordar, y ella tiene razón cuando dice es que no es Arena el que debe de... No, pero la representación de Arena es parte del Estado en el Parlamento, y ahí son 84 diputados, no son 43, no son 56 como algunos dicen. El Parlamento es de 84 diputados y ellos tienen la mayor representación parlamentaria, por la cual reciben el salario también de los impuestos. ¿Ve? Es decir, hay una serie de cosas, por ejemplo, dice, hay que ahorrar, correcto. La actitud de ahorro del grupo parlamentario de Arena en el Parlamento no es lo que aquí se manifiesta. ¿Ve? Entonces, yo lo que quiero decir, sí podemos encontrar soluciones viables, sostenibles, incluso financieramente, pero bajando la racionalidad a la visión de país y no a las posiciones de qué es lo que me conviene ahora de cara al público, pensando electoralmente. Yo dije, principio, y ahí están, la historia lo registran los medios de cogobierno. Hoy ya no. Hoy ya no, ya las cosas se han complicado tanto que ya no. Y todavía hoy nos dicen, no, si la responsabilidad es que está gobernando, no de nosotros. Okay. Entonces esa es una actitud, ¿cómo la puede calificar el estimado oyente? ¿Vea? ¿Racional o irracional? Ok. Bueno, se nos acabó el tiempo, diputados. No me resta más que agradecerles que hayan estado ustedes esta mañana aquí en República. Los vamos a volver a invitar porque este tema seguramente va a seguir desarrollándose a lo largo de estos meses. Muchísimas gracias. Ustedes, amigos, se quedan con la emisión matutina de Teleprensa con Rafa García y Mayela Mena. Soy Carlos Toledo, gracias por vernos. Recuerden, la República es de todos y hay que cuidarla.